Feliz martes para todos. Hoy llegamos, como digo yo, conectados con el bienestar después de haber tenido 3 días maratónicos de un congreso extraordinario virtual de coaching para emprender con conferencistas extraordinarios que de verdad les puedo decir que dieron lo que más pudieron de ellos y las personas quedaron de verdad fascinadas y agradecidas a todas esas personas que tuvieron esa paciencia para estar junto a nosotros desarrollando este congreso. Y como todos los martes vamos a comenzar nuestro programa Master Coach, un espacio para conversar con líderes de coaching. Hoy tenemos un invitado especial que es Eli Aquino. Él es un apasionado por el máximo crecimiento y desarrollo de los demás. Coach transaccional, facilitador y consultor organizacional, director de Endonbrand, agencia de desarrollo de talentos de Panamá y Centroamérica. Un chico con bastante experiencia en el área del coaching y de la formación humana. Bienvenido, Eli. Le quiero recordar que estamos conectados por la plataforma de Edu Digital Media a través de nuestro canal de YouTube y también de Facebook. Bienvenido, Eli. Es un placer tenerte aquí conversando sobre un proyecto generoso de coaching transaccional. Hola, buenas Ana, gracias a ti por la invitación, súper honrado, fascinado de estar en tu programa y de contribuir en este maravilloso mundo del coaching y del aprendizaje humano que tan necesario se hace en estos momentos, ¿no? Sí, yo pienso que sí, que necesitamos formar en el área del desarrollo humano y como tú dices, en unos momentos que nos ha tocado vivir a toda la humanidad, nadie está excepto de la situación de la pandemia y a veces vemos que en unos países sube, que en otros baja, pero todos de alguna manera compartiendo este momento difícil, pero nosotros podemos hacer la situación menos difícil dependiendo cómo estemos mirando al mundo. Bueno, cuéntanos un poquito de ese proyecto que vas a comenzar sobre formación de coaching en análisis transaccional, explicar un poco a las personas de qué trae eso y cuál es la diferencia que hay con otras corrientes del coaching. Bueno, fíjate qué interesante porque más que diferencias creo que podemos hablar de complementariedad, ¿cierto? El análisis transaccional es una disciplina de la psicología hermosa desarrollada por el doctor Eric Berne por allí en la década de los 50, ¿verdad? Y que nace siendo como un método de psicoterapia individual y grupal, esa es la realidad. Ha sido un instrumento que históricamente los psicólogos han utilizado para atender las necesidades psicológicas y emocionales de sus pacientes, pero que hoy en día ya se ha empezado a experimentar y a ganar espacios en otras áreas que tienen que ver con el aprendizaje, el desarrollo organizacional y diversas disciplinas del mundo y de la sociedad que hacen que el análisis transaccional, por su practicidad, sea un modelo fácil de aprender, súper aplicable y además, honestamente, con unos efectos espectaculares sobre las personas que están montadas en esa transacción, ¿no? En esas conversaciones transaccionales. Entonces, lo que nosotros estamos buscando, Ani, eso gracias a ustedes también por Master Coach Plus, por la apertura en facilitar este espacio de co-creación, es traer esta disciplina de la psicología y llevarla al mundo del coaching, entendiendo que ya el mundo del coaching tiene herramientas espectaculares de acompañamiento, desde su misma estructuración de conversaciones, las diferentes disciplinas del coaching que ya existen. Creemos desde el mundo transaccional que podemos aportar una mirada humanista, una mirada de acompañamiento emocional muy interesante gracias a los instrumentos que están súper bien definidos en el coaching, en el análisis transaccional. Cuéntanos un poquito cuáles son los principios que vamos a utilizar, porque si bien sabemos el coaching no es psicoterapia y eso hay que decirlo y marcarlo muy bien. ¿Qué elementos le permiten a los futuros coaches que se van a formar con nosotros diferenciar entre la psicoterapia desde el punto de vista del análisis transaccional y cómo es el coaching transaccional? Buenísimo, excelente pregunta. Incluso hace poco estuvimos participando en unos círculos reflexivos donde estaban invitados un grupo de psicólogos, psiquiatras, profesionales de la salud y un grupo de coaches, y estábamos viendo también cuáles son esas complementariedades entre ambas disciplinas, ¿verdad? En ningún momento, como bien lo sabemos, el coaching transaccional viene a sustituir la psicoterapia ni viene a intervenir procesos
de terapia profundos o de terapia que requieran de cierta rigurosidad que solamente el profesional de la psicología lo sabe y está capacitado, y además no solamente capacitado sino empoderado y de alguna forma es la única persona que puede acompañar procesos profundos en pacientes. Nosotros desde el coaching transaccional lo que venimos a traer los 10 elementos sencillos del análisis transaccional y llevarlo a las conversaciones cotidianas del coaching. Fíjate, por ejemplo, el análisis transaccional tiene 10 instrumentos que son sumamente fáciles de aprender y son memorables y que pueden darle una complementariedad al acompañamiento emocional que el coach ya da en sus procesos de acompañamiento. Entonces, por ejemplo, si nosotros entendemos qué está detrás de la personalidad de un individuo en términos del padre adulto niño, que es uno de los 10 instrumentos del análisis transaccional, que se llama el análisis estructural y funcional. El padre adulto niño es una simplificación de aquel concepto profundo de la psicoterapia del yo, el superior y el ello, y que busca de manera simple comprender y conectarnos con esas narrativas internas que todos nosotros tenemos independientemente de la edad que tengamos. Tenemos una estructuración que nos da permisos, una estructuración que nos ayuda a tomar las mejores decisiones y una que nos invita al aprendizaje, a disfrutar, a sorprendernos y a conectar desde la emocionalidad. A eso lo llamamos el padre adulto niño, por ejemplo. Entonces, qué concepto tan fácil y memorable de recordar para un coach y entender que una transacción con otra persona puede de alguna manera detectar cuando el mismo coach se encuentra en una de esas 3 posiciones y cuando podemos generar esa sincronía con nuestro coachee desde su propio estado del yo. Ese es uno de los 10, ¿no? Pero rápidamente te los menciono. Claro. El segundo es el análisis de las transacciones, que es básicamente la comunicación, cómo nosotros establecemos una serie de transacciones o de unidades de comunicación, de intercambio de información, que lo que hacen es precisamente darnos una cantidad de información sobre la otra persona. Es cotidiano, sucede todos los días y nosotros lo hacemos desde una de estas 3 estructuraciones de la personalidad. El tercero, muy importante, tiene que ver con las caricias, que son aquellos estímulos. Las caricias, esa unidad de afecto interrelacional que venimos desarrollando desde muy chico y que tiene que ver precisamente con esa característica de recibir y transferir emocionalidad. Y acabas de decir algo sumamente importante, porque como sabemos que la caricia como unidad de reconocimiento es primordial en el crecimiento de los seres humanos, y cuando tú hablas de caricia, la gente, o sea, se impacta, simplemente considera la caricia como ese acto de intimidad y no de reconocimiento, y aprender eso es bien importante, porque vivimos dando caricias condicionadas o incondicionadas, pero siempre la caricia es una entidad que si la sabemos manejar, pues invita ese crecimiento positivo. Absolutamente, y sobre todo lo bonito del modelo transaccional es que trae a conciencia una serie de aspectos relacionales que ya venimos nosotros de manera automática desempeñando en nuestras relaciones y nuestra vida. En inglés la caricia es stroke, la traducción que se le buscó al español fue caricia, pero efectivamente va mucho más allá de este tema de la intimidad y del contacto físico. Tiene que ver con ese reconocimiento y con esas palabras que hacen valor a la unicidad de cada persona. El cuarto, tenemos entonces las posiciones existenciales. A mí una de las herramientas y los instrumentos más profundos de la T, pero al mismo tiempo sumamente importante, sobre todo en situaciones complejas como esta, el que el doctor Thomas Harris describió muy bien en su libro Yo estoy bien, tú estás bien. Una lectura que, independientemente que nuestra audiencia se inscriba o no en el programa de coaching transaccional, es una lectura que merece la pena tener como libro, digo yo, de almohada, pues, para leer todas las noches un capítulo. Estoy de acuerdo contigo, porque cómo nos da en la autoestima. Ahí yo siento que podemos manejar bien y darnos cuenta cómo está realmente nuestra autoestima. Y sobre todo, Ana, que por ejemplo en estos momentos tan complejos, entender cuál es mi posición existencial ante lo que está sucediendo. Yo estoy bien, tú estás bien, yo estoy bien, tú estás mal, yo estoy mal, tú estás bien, cómo estoy ante el mundo, cómo me presento ante el mundo, cómo lo interpreto, según todas estas creencias y esta serie de digamos, guiones que hemos desarrollado, adquirido y de alguna manera estamos practicando todos los días de manera consciente o de manera inconsciente.
que de hecho es otro de los instrumentos de la T también, ¿no? Los guiones de vida. Entonces, hasta ahora te he mencionado el análisis de la estructura, estructural de la personalidad, que es el padre, adulto, niño, es básico, fundamental en el AT, para entender desde dónde hablamos. Estamos hablando también del segundo instrumento, que son las transacciones, estas unidades de intercambio de información entre personas. Tenemos las caricias, como ese intercambio también de unidades de reconocimiento, las posiciones existenciales, que es la manera como yo interpreto el mundo y de qué manera lo vivo además a través de mi propia percepción. El tema de las emociones, que es el quinto instrumento, las emociones auténticas y los rebusques. Fíjate que me he dado cuenta mucho, Ana, no sé si te estarías de acuerdo, que en el coaching, dependiendo de la disciplina, lo veo mucho en las organizaciones, en el coaching muchas veces no queremos meternos en la emocionalidad mucho del proceso de coaching, del coachee y todo esto, bueno, muy bien, porque quizás no tengamos las herramientas para hacerlo, ¿verdad? Pero cuando tú tienes una herramienta como el AT, te sientes un poco más competente para poder sostener conversaciones importantes sobre la emocionalidad del otro y entender cómo se está sintiendo, qué significa, ayudarlo a ese proceso de darse cuenta. Y pienso que es bien importante porque somos seres emocionales, nosotros respondemos y tomamos decisiones, la vida es emocional, o sea, nuestras decisiones básicamente tenemos que, por supuesto, hacer consciente cada una de esas emociones, pero eso te va a dar, como tú lo acabas de decir, mayor competencia para abordar las situaciones de coaching, porque tengo manejo del qué, el cómo y el para qué de las emociones. Así es. Entonces, Ana, como te comentaba, el quinto instrumento que maneja el análisis transaccional y que es súper importante para todo coach o para todo proceso de coaching en realidad, es las emociones auténticas y los rebusques, que son una serie de distinciones importantes que todo coach debe manejar para saber acompañar, para sentirse más competente en ese acompañamiento de procesos emocionales con sus coachees. Yo te comentaba en alguna oportunidad que lo que he observado en las organizaciones es que quizá en procesos de coaching organizacional, por ejemplo, se tiende como a evadir un poquito ese tema de la emocionalidad, ¿no? Se habla mucho más del desempeño y de alcanzar las metas y de moverte del punto A al punto B en términos de los objetivos organizacionales, pero bueno, al final toda comunicación conlleva cargas emocionales y qué bonito contar con unas herramientas que te puedan dar esas distinciones importantes que todo coach debe tener, ¿verdad, Ana? Estoy muy de acuerdo contigo porque, como habíamos dicho hace ratito, no sé si en vivo o en una conversación que tuvimos antes, somos seres emocionales y nosotros decidimos desde las emociones y las emociones no están separadas de nuestro día a día. Y si unimos las emociones con los tres estados del yo, pues ahí podemos tener unas herramientas grandiosas, porque a veces hay personas que se ven muy maduras y cuando tienen una situación crítica contestan o responden desde su estado del yo niño, o sea, ese niño yo rebelde, cuando dan esas pataletas. Entonces todo eso hay que aprender a reconocerlo. Oye, y además darnos cuenta que esas pataletas, ¿verdad?, no necesariamente corresponden a un rango de edades. Nosotros podemos tener esas reacciones en cualquier momento. Exactamente, porque en nuestro estado del yo niño están todas esas emociones, la rabia, la tristeza, el amor. Absolutamente. Y lo bonito del análisis transaccional es que te lo maneja, te lo presenta de una forma memorable y fácil de recordar. De nuevo, un arsenal de instrumentos, es una caja de herramientas muy valiosa que todo coach debería tener para complementar sus conversaciones, ¿verdad? Bueno, el sexto elemento son los análisis de los juegos psicológicos. Y fíjate que eso es un tema apasionante, ¿verdad? Como nosotros, en búsqueda del bienestar, debemos tomar conciencia de cuando estamos participando en una conversación que verdaderamente me está dejando malestar, no está llegando a ningún objetivo y lo que hace es dañar la relación, lo que está haciendo es dañar al individuo, afectando su autoestima y la autoestima de la otra persona. Y se plantean de manera inconsciente, pero son vitales y funcionan de manera cotidiana este tipo de transacciones. Es importantísimo aprender a manejarlas en el proceso de coaching, cuando se está participando en un juego, cuando el coachee está proponiendo un juego o cuando incluso sin darnos cuenta nosotros mismos caemos en el juego, exactamente, y lo proponemos, ¿no? El séptimo instrumento es la estructuración del tiempo, una herramienta maravillosa para poder entonces aprender a gestionar
esas conversaciones que sean productivas y entender cómo nosotros estamos analizando y viviendo esa dimensión tan importante del ser. El octavo, el análisis de los argumentos de vida, que tiene que ver con todos los sistemas de creencias, los mandatos, los guiones, los mensajes parentales. La verdad que es apasionante meterse un poquito a conocer de dónde viene toda esa cantidad de leyes que nosotros asumimos como verdaderas y estamos cumpliendo a cabalidad cada día. Y lo interesante del modelo es que te presenta, Ana, la posibilidad de tú, al tomar conciencia de ese proceso, poder reescribir aquello que te parece interesante, que funciona para ti y que no funciona tanto. Imagínate en un proceso de coaching cómo el análisis de argumentos de vida pueden influir en una toma de decisiones del individuo cuando se da cuenta de este proceso, ¿verdad? Y hasta cambiar su vida, cambiar su marco de referencia, mirar el mundo a través de otros ojos cuando reconocemos cómo es nuestra personalidad, nuestra estructura, en qué estado del yo nos comunicamos, si nuestras comunicaciones son complementarias o no, si vivimos a través de transacciones ulteriores, porque he visto mucha gente que vive la vida a través de ese proceso de comunicación de transacciones ulteriores y siempre hay pues situaciones difíciles en su vida cotidiana. Sí. Sí, continúa. No, que yo estoy bien contenta de que demos apertura a esta formación, porque para mí el análisis transaccional va de la mano del crecimiento del ser humano. Absolutamente. Porque siento que aborda desde todo de manera integral a la persona. Sin duda alguna. Y sobre todo este tema de las transacciones que tú mencionabas, cómo podemos, eso que llamas tú transacciones ulteriores, que son precisamente esos juegos en los que caemos con los demás, desde mi propia incompetencia para comunicarme, puede ser desde mi inconsciencia al no darme cuenta que lo estoy haciendo y generando malestar. Entonces qué bonito darte cuenta que tú puedes reestructurar eso, que puedes alinear tus transacciones, que pueden ser transacciones más complementarias y que puedes además tener conversaciones desde tu adulto, desde tu padre nutritivo, desde el niño libre, que son altamente beneficiosas para las relaciones de la autoestima. Sí, son exactamente. Bueno, nos quedan dos instrumentos, entonces son el análisis de los mini argumentos y las dinámicas de grupo, que son ambos instrumentos espectaculares para el proceso de coaching, sobre todo cuando este último de dinámicas de grupo, cuando estamos abordando procesos de coaching de equipo, en el caso de que quienes observan estén dedicados al coaching de equipo o al coaching del desempeño, al coaching grupal. El análisis de los mini argumentos es comiquísimo porque a mí me encanta dar el ejemplo de que nosotros cada 6 segundos aproximadamente tenemos una narrativa interna, y esa narrativa interna tiene que ver con una serie de autovalidaciones que nosotros hacemos de nosotros mismos y de los demás, pero es cada 6 segundos. Entonces en este momento tú, Ana, estás teniendo una narrativa interna y tú la tuya y yo tengo la mía y nuestra audiencia tiene la suya, pero si ponemos el cronómetro y esperamos 6 segundos, otra narrativa interna va a surgir. A eso se le llama mini argumentos, ¿no? Y que esos mini argumentos vienen constantemente a reforzar estos guiones de vida que de alguna manera dan forma a nuestro existir y dan sentido a nuestra identidad. Entonces, si te das cuenta, el AT es memorable en sus instrumentos, es fácil de recordar, pero al mismo tiempo es lo suficientemente profundo como para que tú tengas conversaciones bien nutritivas con tus coaches. Y sobre todo para que tú como coach tomes mayor conciencia de desde dónde estás haciendo lo que haces y de qué manera te estás comunicando en tus transacciones con los demás. A mí me parece espectacular. Yo también creo muchísimo porque aprendemos y además que la comunicación es la base de las relaciones. Totalmente. Y el análisis transaccional, con ese análisis bien profundo que tú dices, se ve sencillo porque cuando uno lo lee, ¡oh, qué sencillo! Pero es tan profundo, tan potenciador que podemos generar cambios de manera rápida. Sí. Y como nos había dicho él, y eso nació de, como yo digo, en contraposición un poco a lo que era el psicoanálisis. Sí. Cuando nosotros no vamos a ir al pasado, sino que vamos a tomar conciencia en nuestro aquí, nuestro ahora, para hacer cambios positivos en nuestra vida y que podamos a través de eso lograr nuestros objetivos, porque muchos de todos esos elementos que nos habló Eli están de seguro, como digo yo, estancando o paralizando nuestra vida para el logro de objetivos. Así es, y bueno, fíjate que el análisis transaccional ya también es reconocido como una teoría también de la comunicación, no solamente se quedó en el ámbito de la psicología o de la psicoterapia, sino que ya
se considera como un set de herramientas importantísimo para tener comunicación más efectiva, eficiente con nuestros diferentes públicos. Entonces, yo encantado de que hayan ustedes aceptado esa invitación de co-crear un programa de coaching transaccional en el del cual pronto van a tener más noticias, pero que está diseñado con mucho amor para agregar estas competencias emocionales a los coaches. Por eso te decía al inicio, no necesariamente es una diferencia entre cualquier otro proceso de coaching o disciplina, es más bien una complementariedad entre los distintos estilos, escuelas de coaching que existen y que puedan tener una mirada, digamos, bien emocional y bien humanista del proceso de coaching a través del análisis transaccional. No, excelente. Yo creo que todo lo que nosotros podamos aprender para mejorar los procesos comunicacionales, porque el coaching trabaja básicamente en lo que tiene que ver esos procesos conversacionales, cómo me comunico con el otro y reconocer no solamente mis estados, tener la pericia de reconocer los estados emocionales de la otra persona para poder hacer un acompañamiento que al final lleve al logro de objetivos y al crecimiento de la otra persona. Así es. De verdad que ha sido todo un placer y me encantaría seguir hablando contigo porque es un chico que uno no se queda, yo digo, uno no se aburre, pasa horas conversando y descubriendo cosas maravillosas con Eli. Muchísimas gracias, Eli, ha sido un placer estar contigo y ya saben, no se pierdan esta entrevista, pueden verla todas las veces que quieran porque de verdad que siento que ha hecho una explicación clara y bonita de lo que es el coaching transaccional. Gracias a ti, Ana, por la invitación y saludos a toda la audiencia. Nos vemos pronto. Bueno, aprovecha de dar tus redes para que la gente pueda saber dónde encontrarte, Eli. Claro, me puedes encontrar en Instagram como @EliAquino con Y y en LinkedIn bajo el mismo nombre, Eli Aquino. Con gusto los espero por allí. Bueno, nos vemos el próximo martes, como siempre, a las 11 de la mañana a través de Edu Digital Media y nuestro canal de YouTube.